Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, muchachos? Buenas tardes, profe. Qué pena ahí la demora. Estamos preocupados, profe. Sí, yo también. Bueno, vamos ¿a qué? Vamos a continuar aquí rápido. Bueno, recordemos que faltando 15 minutos para que acabe la clase, vamos a hacer el quiz, ¿no? El quiz de 6 preguntitas teóricas de selección múltiple. Bueno, vamos a empezar tema nuevo, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema de segunda ley de la termodinámica. Entonces vamos a mirar qué es eso de la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, hasta el momento hemos trabajado primera ley, ¿no? Entonces, la primera ley nos ha servido para determinar cómo, o para cuantificar, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de energía que hay en un sistema? ¿Sí? Ya sea para cuantificar esa cantidad o para saber de qué manera esa cantidad de energía puede ser transferida a otra forma. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hicimos en la primera ley de la termodinámica. Pero entonces surge una pregunta. ¿Es suficiente la primera ley para evaluar las transformaciones de energía en un sistema? Entonces vamos a mirar si eso es suficiente. Entonces pensemos en esa serie de sistemas que aparecen ahí. Entonces vamos a mirar primero qué ocurre con este sistema que vemos aquí en la cámara termográfica, en esa termografía. Si nosotros quisiéramos evaluar lo que ocurre con cada uno de esos, entonces aquí hay como un recipiente con un fluido caliente y en el otro hay un recipiente con un fluido frío. Vamos a llamar que el recipiente frío es A y el recipiente caliente es B. Y entonces vamos a mirar qué sucede con cada uno de esos recipientes para mirar de qué manera empieza a aparecer la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con esos recipientes, muchachos? Entonces, pensemos que este tiene un volumen de control aquí. Este recipiente en azul tiene un volumen de control acá. Y este recipiente en rojo tiene aquí otro volumen de control. O una frontera, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con cada uno de esos recipientes? ¿Qué opinan? Digamos, el que está caliente pues se enfría y Es fácil, ¿no? O sea, tratan de nuestra buscar el intuición, equilibrio térmico, ¿no, nosotros con profe? la intuición ya sabemos que eso busca el equilibrio térmico, ¿no? Entonces, si quisiéramos plantear nuestra balance de primera ley, ¿cómo quedaría? Entonces, pensemos que esto es simplemente un líquido que, bueno, no hay transferencia de masa ni nada. Entonces, ¿cómo quedaría la primera ley? Entonces, si quisiéramos aplicar la primera ley en este sistema, vamos a decir que el sistema está quieto, estacionario en el espacio, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las formas de energía que yo tendría en cuenta si está estacionario en el espacio? ¿La interna? La energía interna. Entonces, la variación de la energía interna en este caso va a ser debido a qué interacción con sus alrededores. A la transferencia de calor. A una transferencia de calor, ¿no? Pero entonces vamos a mirar por qué la primera ley no nos basta para saber si un sistema puede ocurrir en la naturaleza. Entonces vamos a considerar que esto está en un sistema, en un estado 1 y va para un estado 2, ¿no? Entonces vamos a decir que este sistema cambia de estado, perdón, en el caso inicial, vamos a decir que el ambiente está a 25 grados, ¿sí? Y que este vaso está a 5 grados y que este vaso que está aquí al lado derecho está a 40 grados. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo es la transferencia de calor en el primer objeto? En el primer sistema. Si está a 5 grados. Le empieza a entrar energía de parte del recipiente B, ¿no? No. Pensemos que está con el ambiente nomás. O sea, no Ambiente. está en contacto con el otro recipiente. ¿Sí? Entonces, con el ambiente, ¿no? Entonces tenemos el ambiente. El ambiente le transfiere una cantidad de energía en forma de calor, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestra intuición, ¿no? Ok. Entonces vamos a mirar que ese es el primer caso para el recipiente A. Entonces vamos a mirar qué sucede con el recipiente A. Entonces nosotros, si resolvemos esta ecuación, nosotros vamos a obtener lo siguiente. U2 menos 1 igual a un calor de 1 a 2. ¿Sí? En este caso, ¿el calor está entrando o está saliendo? Entrando. ¿Estaría entrando? Estaría entrando, entonces es positivo, ¿no? Sí, señor. Y esta variación de energía va a ser entre los dos puntos que estoy evaluando. Entonces, este sería, ¿cuál es mi punto final? ¿A qué temperatura? ¿Cuál sería la temperatura final que llegaría cuando eso llegue al equilibrio? La temperatura ambiente, ¿no? 25. 25 grados. Y la temperatura inicial, 5 grados. 5. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación de primera ley. La pregunta es la siguiente. La primera ley, les decía, la primera ley aguanta todo lo que esté en el papel, ¿no? Entonces, vamos a decir que la primera ley la vamos a aplicar y vamos a decir que en estas condiciones este recipiente se va a enfriar más. Para enfriarse más, ¿qué tiene que hacer? Tiene que transferirle energía a sus alrededores. Entonces vamos a decir que ese ambiente 2, ¿sí? O sea que para ese estado A, ¿sí? En las condiciones en las que está A, vamos a decir que U2 va a pasar para U2 a, no sé, 0 grados, ¿sí? Partiendo del mismo valor de referencia, que era a 5 grados. Y en este caso, pues, si se va a enfriar con relación a sus alrededores, tendría que eliminar una cantidad de energía, ¿no? O sea, vamos a decir que él va a eliminar una cantidad de energía para llegar a esos 0 grados. Entonces, aquí ese calor estaría saliendo, entonces tiene que salir una determinada cantidad de calor en el proceso 1-2. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿cuál de estos dos procesos puede ocurrir de manera espontánea? ¿El primer proceso o el segundo proceso? O sea, que él llegue al equilibrio con sus alrededores o que se enfríe más. Él llega a equilibrio con sus Primer proceso, alrededores. profe. Entonces, este es el proceso que puede ocurrir de manera espontánea. Y este proceso no puede ocurrir de manera espontánea. Pero fijémonos en algo. La primera ley lo aguanta. ¿Sí? O sea, la primera ley le está diciendo a uno, listo, ese intercambio de energía es posible. ¿Sí? Entonces, aquí aparece una limitación, ¿no? Y es que mi primera ley de la termodinámica no es suficiente para evaluar lo que ocurre en un sistema. Hay que aplicar la segunda ley de la termodinámica para saber si el sistema que estamos evaluando es viable. ¿Sí? Es decir, el hecho de que la primera ley se cumpla en un proceso no quiere decir que ese proceso sea real. ¿Sí? O sea, no quiere decir que ese proceso ocurra espontáneamente. Nosotros sabemos, los cuerpos en desequilibrio térmico siempre van a buscar un equilibrio. En este caso, el vaso de agua o el vaso de lo que sea está frío, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita hacer? Necesita, bueno, de manera espontánea, ¿qué va a ocurrir si uno no altera nada en sus alrededores? Pues ese vasito con agua va a empezar a recibir calor de sus alrededores hasta que se caliente hasta la temperatura de los alrededores, ¿sí? Y lo mismo con el vaso caliente, ¿no? Entonces, en el vaso caliente, entonces, en este caso, este proceso puede ocurrir y este no puede ocurrir, ¿sí? Y con el vaso corriente ocurre lo contrario, ¿no? En el vaso caliente, la energía se va a transferir a sus alrededores,
Pero entonces este es un proceso que ocurre naturalmente, pero este recipiente no se va a calentar más, ¿sí? De manera espontánea. Ok. Ahora analicemos eso mismo, pero en un sistema diferente, ¿no? Entonces vamos a analizar qué ocurre en un bombillo. En un bombillo nosotros tenemos aquí un borne positivo, un borne negativo, ¿sí? Y vamos a analizar nuestro bombillo como este sistema. Ese va a ser nuestro sistema en este caso. Si aplicamos la primera ley para ese sistema, ¿qué tendríamos? Está ¿Un trabajo? entrando, Están dando trabajo, ¿no? O sea, cuando yo lo conecto a la corriente eléctrica, entra un trabajo, ¿no? ¿Y ese trabajo qué me produce? Se supone que el filamento, o sea, el bombillo antiguo expira más calor que luz, ¿no? O sea, Listo, entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, pensemos en el balance de energía, ¿no? Pensemos en la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo quedaría la primera ley de la termodinámica en este caso? Nuevamente, va a haber una variación de la energía interna, ¿no? el calor que entraría sería negativo y el trabajo saldría positivo. Ok, si entra trabajo, ¿es positivo o es negativo? ¿Positivo? Cuando el trabajo está entrando a un sistema, se consigue... Bueno, recordemos que la ecuación es así, ¿no? Esta es la ecuación para un sistema cerrado. Aquí no hay transferencia de masa, entonces dejamos esta ecuación de esta manera, ¿no? La pregunta es la siguiente. Bueno, reemplacemos aquí, coloquemos la dirección a estos procesos, ¿sí? Entonces esto quedaría U2 menos U1 porque va a haber un proceso de 1 a 2, ¿sí? Vamos a decir que este bombillo inicialmente estaba apagado y se enciende. Entonces se va a mirar qué sucede mientras está apagado hasta que se enciende, ¿sí? Entonces, ¿va a haber transferencia de calor en ese proceso? ¿Qué piensan? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Porque simplemente a través de esta superficie va a haber una transferencia de calor, ¿no? Porque ese filamento se calienta. Entonces él empieza a emitir una cantidad de calor. Entonces esto va a ser un calor de 1 a 2. ¿Es positivo o es negativo? negativo, ¿no? Negativo. Entonces aquí quedaría menos un calor de 1 a 2. Y ahora el trabajo. Menos. ¿El trabajo es positivo o es negativo cuando lo reemplazo en la ecuación? Si está entrando al Negativo, sistema. profe, porque entra al sistema. Listo. Entonces hay un trabajo eléctrico que estaría entrando al sistema, que en este caso sería negativo. ¿Listo? Entonces, si reacomodamos estos valores, tendríamos lo siguiente, que la variación de la energía en ese filamento va a ser igual al trabajo eléctrico que entra menos el calor que sale. El calor de 1 a 2 que sale. ¿Listo? Ok. Entonces, fijemos lo siguiente. Esta energía que entró aquí en forma de trabajo eléctrico, una parte de este trabajo que entró se utiliza para producir un cambio de la temperatura de este cuerpo, ¿no? Entonces, este filamento que inicialmente estaba frío, ahora está caliente, ¿sí? Entonces, ese filamento ganó una cantidad de energía, ¿no? Entonces, aquí hubo un cambio de energía interna de este filamento, ¿sí? O de este ambiente dentro de este volumen de control, pero normalmente dentro de los bombillos, esos bombillos están al vacío, ¿no? No sé si ustedes han visto cuando se revienta un bombillo que él como que se implosiona. Bueno, entonces, bueno, en realidad no, perdón, corrijo. Los bombillos están llenos es con un material inerte, ¿sí? O sea, un material en el cual no ocurre combustión, ¿no?
Entonces, ¿eso por qué? Porque este filamento está a altísimas temperaturas. Esto es un filamento, generalmente es un filamento de tungsteno en los bombillos antiguos. Y ese filamento de tungsteno, si se somete a altas temperaturas, puede producir un proceso de combustión. ¿Sí? Entonces, para que no ocurra combustión en estos bombillos, se llena con un gas que es inerte. ¿Sí? O sea, con un gas de tal manera que el tungsteno no pueda reaccionar con ese gas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta energía eléctrica, una parte se va a cambiar las características de ese gas, ¿sí? Y la otra parte se va para emitir una cantidad de calor. ¿Listo? Entonces queda así de esta manera, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo invierto ese proceso? ¿Qué creen que va a pasar? Entonces, imaginémonos ahora que este filamento está caliente, ¿sí? Lo vamos a mantener ahí caliente, no con una resistencia eléctrica, digamos que esté caliente ese filamento. Si yo a ese filamento le suministro una cantidad de calor, yo voy a producir una cantidad de trabajo en forma de corriente eléctrica. No, profe. Entonces, nuevamente, se presenta un caso de un proceso que ocurre y otro que no ocurre. Este proceso ocurre, este proceso no puede ocurrir, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces si yo suministro calor al sistema? ¿En qué se va a convertir ese calor suministrado? ¿Qué pasa si yo en lugar de tener un trabajo que estoy suministrando, suministro una cantidad de calor? Pero no, eso no está conectado. Imagínense que ese bombillo no está conectado. Está ahí en una mesa, ¿no? Y ese bombillo le suministro una cantidad de energía en forma de transferencia de calor. Entonces, ¿qué va a pasar con el Aumenta bombillo? aumenta la energía interna Aumenta la energía interna, del ¿no? bombillo. ¿Y hay trabajo realizado en algún lugar? ¿Eso produce energía eléctrica así espontáneamente? No, profe, no. Entonces, simplemente la ecuación queda que la variación de la energía interna es igual a ¿qué? Transferencia de calor. Transferencia de calor. Entonces, fijémonos en algo. Los procesos no son reversibles. ¿Sí? Una vez que yo he degradado esta energía, cuando yo degrado la energía, este trabajo eléctrico, cuando yo degrado esta energía, es decir, la gasto para algo, en este caso la gasto para producir aquí una cantidad de luz, que al final la luz es radiación electromagnética, ¿no? Y la radiación electromagnética sería una forma de calor. Entonces, él emite aquí un calor por radiación, incluyendo luz, ¿sí? Pero la mayor cantidad de ese calor por radiación es transferencia de calor. Pero la mayor cantidad de radiación que se emite está en la forma de infrarrojo, entonces en forma de transferencia de calor, en forma de transferencia de calor, y el resto sí se emite como luz visible. Entonces, lo que nos está mostrando aquí es que este sistema, yo podría aquí decirle que de esta energía que le someto, una cantidad se va acá y la otra se convierte en trabajo. Yo lo podría plantear ahí en la ecuación de la primera ley, ¿sí? Pero nosotros sabemos que eso no ocurre. O sea, nosotros ya sabemos eso, ¿no? Porque es nuestra experiencia la que nos lo dice. Pero nosotros en ingeniería necesitamos que nos lo diga una propiedad, que nos lo diga un cálculo, ¿sí? Necesitamos saber por qué esa propiedad no ocurre. Perdón, por qué ese proceso no puede ocurrir, ¿sí? Entonces, ahora, ya analizamos este caso de los vasos, ahora ya analizamos este del bombillo. Ahora miremos qué sucede, por ejemplo, si yo tengo aquí, imaginémonos que yo tengo aquí este sistemita, ¿sí? Entonces, tengo aquí una chumacera, ¿sí?
y aquí nosotros tenemos un elemento que gira, ¿no? Y en esa chumacera vamos a colocar un péndulo, ¿sí? Ese péndulo está en esta condición inicial. Y en esa condición inicial, ¿qué tipo de energía tiene esa masa en ese péndulo? Si yo lo tengo ahí suspendido en ese momento ahí. Energía potencial. Entonces, ese es el típico ejemplo allá de la mecánica, ¿no? Tiene una energía potencial, ¿no? Si yo suelto ese péndulo y lo dejo que se mueva libremente de manera espontánea, ¿qué va a ocurrir con esa energía potencial? Pues se empieza a transformar en cinética hasta convierte. llegar a la mitad. Vuelve Ajá. hasta arriba, pero ya con una pequeña pérdida. Ya no llega a la altura que tenía inicialmente. Se vuelve Entonces, a transformar en potencial claro. a cinética. Entonces vamos a decir que este es un péndulo ideal. Y aquí no hay fricción. ¿Sí? No va a haber fricción, no va a haber fricción aquí en el rodamiento, ni en el aire que lo circunda. ¿Sí? Entonces, esta energía cinética, esta energía potencial se convierte aquí en energía cinética. ¿Sí? Entonces, ahí hay una conversión de energía, ¿no? Ahora, yo podría convertir en estas condiciones esa energía cinética nuevamente en una energía potencial en este ejercicio. Sí, claro. Sí, ¿no? Ok. Aquí se convierte en energía potencial de manera teórica, ¿no? Entonces, nuevamente vuelve a la energía potencial. Y es posible que este proceso teórico vuelva a su condición inicial de origen. Entonces, aquí tenemos viene hasta acá. Nuevamente, aquí ¿qué sucede cuando se acaba esta conversión de energía de cinética en potencial? Después, ¿qué ocurre? Pues se devuelve, ¿no? Entonces se devuelve, nuevamente se convierte en energía cinética aquí y vuelve a esta posición, que sería la condición inicial que nosotros tendríamos. En este caso tendríamos un ciclo, ¿sí? Un ciclo de conversión de energía. Si en este ciclo nosotros no tenemos transferencia de calor ni ningún otro trabajo además de lo que sería la gravedad, ¿no? Recordemos que ese trabajo realizado por la gravedad nosotros lo describimos como una energía potencial, ¿no? Que es esa energía potencial del trabajo, de un sistema de desarrollar un trabajo gracias al efecto gravitacional, ¿sí? Entonces, en este caso, se puede presentar un proceso reversible, ¿no? Entonces, donde esta energía que nosotros disponemos inicialmente se convierte en una energía cinética, después en una energía potencial y retorna a esa energía potencial que teníamos inicialmente. Entonces, existe una reversión de ese proceso, ¿sí? Entonces, yo completo el ciclo, ¿sí? De manera reversible. Bueno. Ok. Es posible, y fíjense en algo, ocurre en este caso de manera espontánea, ¿no? En este caso, esta energía se convierte en esta se convierte en esta, y devolvemos el proceso, y todo eso ocurre de manera espontánea, sin que uno haga un efecto generalizado sobre sus alrededores o sobre el propio sistema, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Estos procesos podrían ocurrir en ambas direcciones de manera espontánea? Los que vimos ahorita del bombillo y el otro. No, no, señor. No pueden ocurrir, ¿no? Entonces necesitamos saber, nuevamente, en ingeniería necesitamos saber el porqué de esa conversión. ¿Aló? Ok, entonces necesitamos saber esa conversión, ¿no? Entonces, como vemos acá, la primera ley no nos garantiza que un proceso pueda ocurrir en la realidad. Entonces, aquí aparece un nuevo concepto, ¿no? Entonces, ese concepto, por ahora todavía no lo vamos a definir, pero ese concepto lleva al desarrollo de un nuevo postulado termodinámico, que es el postulado de la segunda ley. Entonces, un sistema me debe garantizar no solamente que haya una conservación de la energía, ¿sí?
sino que esa conservación de la energía debe seguir una determinada dirección, ¿sí? Es decir, yo necesito garantizar que la segunda ley de la termodinámica también sea satisfecha en un sistema para saber si ese sistema es un sistema que puede ocurrir en la naturaleza, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos indica la segunda ley de la termodinámica? Que los procesos tienen un sentido, ¿sí? Que los procesos energéticos, los procesos de intercambio de energía, tienen un único sentido en el cual pueden ocurrir de manera espontánea, ¿sí? Este proceso aquí puede ocurrir únicamente de manera espontánea en este vaso caliente, entregando calor a sus alrededores hasta que el vaso se enfríe y llegue a un equilibrio térmico. Este vaso frío, el único proceso que puede ocurrir de manera espontánea es que reciba energía de sus alrededores y se caliente hasta un cierto nivel de equilibrio. En el bombillo, en este bombillo, cuando yo lo conecto a la luz, ese calentamiento, entonces vamos a colocar aquí algo importante. ¿Será que lo coloco acá o lo coloco? No, lo voy a colocar ahorita en la próxima diapositiva, ¿sí? Entonces, en el bombillo, nuevamente, si yo le suministro un trabajo eléctrico, ese trabajo eléctrico se convierte en una variación de la energía interna y en un calor. Pero si yo hago el inverso, o sea, si yo hago ese proceso inverso, si yo coloco aquí que suministro una cantidad de calor, esa cantidad de calor únicamente me va a producir una variación de la temperatura de ese cuerpo. No me va a producir energía eléctrica, ¿sí? Entonces, si yo le coloco que aquí se produce una energía eléctrica, estaría violando la segunda ley de la termodinámica, porque no es un proceso que pueda ocurrir de manera, ¿sí? ¿Profe? Sí, claro. ¿Eso sí sería válido en la cuestión de las turbinas? O sea que Ya el vamos a mirar qué movimiento... ocurre en una turbina, ¿listo? Ah, listo. Ahora, hay ciertos sistemas en los donde sí existe esa reversibilidad de intercambio de energía. Ahora, ¿qué pasa si en esta chumacera yo no la lubriqué bien y el lubricante que había acá se empezó a salir? ¿Qué va a suceder aquí? ¿Qué pasa con esta energía que había potencial acá? Ya no va a ser el mismo, por lo que hay Va a presión. disminuir, profe. Empieza a dispersar. Entonces, cuando completa el ciclo de conversiones de energía, ¿llega a esa condición inicial? No, ya no. ¿Hasta qué posición llegaría? A una altura menor, profe. A una altura menor, ¿no? Entonces llegaría, supongamos, a esta condición aquí. ¿Qué pasó con la energía potencial que o sea, qué pasó con esa energía potencial que había acá que no se recuperó en el proceso? ¿Para dónde se fue? Disminuyó. ¿Y para dónde se fue? O sea, esa energía que tenía inicialmente, Sí, una por parte la va a ser esta fricción. energía potencial aquí, ¿sí? Pero acá hay una diferencia entre esas dos energías. ¿Para dónde se fue esa energía? Transferencia de calor al ambiente. Entonces, básicamente, hubo una disipación, ¿no? Disipación. ¿De qué manera se pudo disipar esa energía? Entonces, si pensamos Medio de la ahora en un fricción. sistema real, hay fricción aquí, ¿no? Entonces, esta fricción me produce una transferencia de calor, ¿sí? Esta cuerda puede producir pérdidas de energía mediante procesos de expansión, ¿no? O sea, si usted tensiona más la cuerda, entonces ella empieza a disipar también energía en forma de calor mediante procesos de expansión y de expansión, básicamente, porque una cuerda no la puede comprimir. Entonces, si usted estira mucho una cuerda, esa cuerda se empieza a producir una deformación elástica, ¿sí? Y esa deformación elástica puede que haga una disipación de energía. O yo puedo tener aquí que nosotros tenemos que eso está en el aire y el aire funciona como un mecanismo de disipación de energía también, ¿no? Por lo que tiene que vencer ese aire y ese aire produce un rozamiento alrededor del cuerpo y por lo tanto una pérdida de esa energía. Entonces, en los casos reales existe siempre una disipación de energía que es la que nosotros vamos a llamar más adelante de irreversibilidades. ¿Sí? Si en este caso no hay irreversibilidades entre el sistema
entre un estado inicial y un estado final, pues digo que este proceso es reversible. ¿Sí? Entonces, pero en este caso estamos viendo que hay una transferencia de calor, hay una fricción aquí, hay otra fricción acá, y acá puede haber procesos elásticos de expansión. Entonces, hay una pérdida de energía debido a una disipación asociada a las irreversibilidades de ese sistema. Otro caso típico que ustedes pueden encontrar en un libro es, por ejemplo, uno que se presenta así. Nosotros tenemos aquí un eje, ¿sí? Y vamos a decir que en ese eje, nosotros al final del eje acá, tenemos colgado un cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo tiene una determinada masa. Entonces, y esa masa está unida a este cuerpo, de tal manera que me hace mover un agitador. Entonces vamos a pensar lo siguiente. Este cuerpo está en esta condición inicial aquí. ¿Qué tipo de energía tiene este cuerpo en esta condición inicial? Potencial, profe. Potencial. Energía potencial, ¿no? ¿Qué pasa si yo dejo caer ese cuerpo en el espacio? ¿Qué va a ganar? Energía cinética. Entonces, una parte de esa energía potencial se convierte en una energía cinética. Porque aquí está más atendida a una velocidad, ¿cierto? Pero, ¿qué más estaría ocurriendo ahí? Además de esa Estaremos energía viendo la turbina, cinética, profe, y habría una transferencia. ¿ah? Qué pena, profe, continúe. Además de esa energía cinética, Una o sea, rotación en el eje. no toda esta energía potencial se convirtió en energía cinética, ¿no? ¿En qué otra forma de energía se convirtió? Rotacional. Entonces, se está produciendo un trabajo, ¿no? De esta energía total que tenía, una parte se convirtió en energía cinética por el movimiento en el espacio y la otra en un trabajo rotacional. ¿Listo? Ahora, este trabajo rotacional me mueve estas aletas, ¿sí? Y si este sistema está aquí en agua, ¿qué va a pasar con el agua? Empieza a rotar también. ¿Va a calentar? Pero ¿qué va a pasar con las características del agua? ¿Se ¿Se va va a a qué? calentar, profe? ¿Y eso qué implica? Empieza a haber energía interna. Hay una variación de su energía interna, ¿no? ¿Sí? Y si esto no está aislado térmicamente, ¿qué va a suceder si esto se calienta? Transferencia de calor. Hay una transferencia de calor. Entonces, como vemos, eventualmente toda esta energía potencial, si esto choca con el piso, ¿sí? Por ejemplo, si esa energía choca con el piso acá, pues esta energía cinética desaparece, ¿no? Porque la energía cinética, el cuerpo ya no está en movimiento, ¿no? Entonces, cuando choca aquí con el suelo, esa energía cinética se convierte en una transferencia de calor al propio suelo, ¿sí? Por la fricción de ese impacto, ¿sí? Y de pronto, si ese golpe es muy fuerte, puede usted emitir ondas acústicas, ¿no? Énfasis ahí, no. ¿Sí? Entonces, hay diferentes métodos de disipación de energía, ¿sí? Ahora, esta cantidad de energía potencial se convertiría al final en una transferencia de calor, ¿no? Entonces, mientras el sistema está en movimiento, yo podría, imaginémonos que vamos a plantear aquí el análisis con dos fronteras, ¿no? Entonces, en esta primera frontera analizamos lo que sucede con esa masa que cae. Entonces, esta masa que cae tiene un cambio de su energía potencial en una cantidad de energía cinética, ¿sí? Cuando se está moviendo, ¿no? No cuando ya llega al final. Y de este sistema que yo planteo aquí, está saliendo una cantidad de trabajo acá, ¿no? A través de esa frontera sale este trabajo. Ahora, si yo analizo ahora esta otra frontera, pues en esta frontera que planteo aquí, está entrando el trabajo que sale de este otro sistema, de este subsistema, ¿no? Entonces yo puedo decir que este sistema total está compuesto de dos subsistemas, ¿sí? Entonces, de este subsistema aquí me transfiere un trabajo acá a este otro subsistema, y este trabajo me produce una variación de la energía interna del sistema
y posteriormente una transferencia de calor. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Imaginémonos que ahora este sistema está aquí abajo. Si yo le suministro una cantidad de calor a ese subsistema o a esa cantidad de agua, esa agua que está ahí me va a producir espontáneamente un levantamiento de esta masa. O sea, si yo caliento este sistema, o sea, si esta masa está aquí abajo en reposo en el suelo, y yo agarro acá y le coloco una resistencia eléctrica y caliento esta cantidad de agua que hay acá, esa cantidad de agua caliente va a producir un movimiento rotacional de este sistema de tal manera que me haga subir la masa hasta un cierto punto inicial de energía potencial. No, señor. Eso No, es ¿cierto? irreversible. Entonces, existe un proceso en una única dirección, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante y es lo siguiente. Hay ciertas formas de energía que pueden ser convertidas en otras. ¿Sí? Por ejemplo, este trabajo yo lo puedo convertir todo en calor. ¿Sí? Entonces, el trabajo, por eso al trabajo se le dice que es una forma de transferencia de energía de alta calidad. ¿Sí? Porque yo la puedo transferir en otra forma de trabajo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un trabajo, yo ese trabajo lo puedo utilizar para mover un cuerpo de un lado a otro, o yo lo puedo utilizar para producir un calor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un motor eléctrico me produce un movimiento, ¿no? Me produce el movimiento, por ejemplo, en una turbina, perdón, en una bomba me produce el movimiento rotacional de un rodete. Ahora, ¿el calor yo lo puedo convertir en trabajo? Pues en realidad sí yo podría convertir parte de del calor en trabajo, ¿no? Que eso fue lo que vimos en los ciclos de potencia en la clase pasada, ¿no? En el ciclo de potencia yo le suministraba calor a un fluido y ese fluido mediante un ciclo podía convertir parte de esa energía en trabajo, pero no la puede convertir toda, ¿no? Tiene un límite de conversión. Entonces, ahí aparece otro concepto, ¿no? Que hay formas de energía o que hay formas de intercambio de energía que son de mayor calidad que otras, ¿sí? Y ahí aparece el concepto, ¿no? Que el calor es una forma de intercambio de energía muy pobre, porque el calor como tal no me permite a mí convertir toda la energía que yo tengo disponible, o toda esa energía que yo le puedo suministrar a un sistema en forma de calor, yo no la puedo convertir posteriormente en trabajo. ¿Sí? Y eso está definido también por una ley, ¿no? Y es la ley de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, miremos qué ocurre en una turbina. Entonces, imaginémonos, tenemos esta turbina, que es una turbina hidráulica, bien tradicional, antigua, ¿no? Entonces, hagamos el análisis de primera ley en esa turbina. Entonces, vamos a decir que nuestro sistema va a ser este de acá. ¿Qué está ocurriendo en ese sistema? Entonces, vamos a decir que está funcionando en régimen permanente. ¿Sí? Si está en régimen permanente, aquí teníamos un 0 igual a ¿qué? ¿Cómo quedaría? Dígame cómo es la ecuación de la primera ley. En un sistema, ¿es un sistema cerrado o es un sistema abierto? ¿O es un volumen de control? ¿Hay alguna masa que esté atravesando este volumen de control? ¿O hay alguna masa que le esté entregando energía a este sistema? Sí, la masa del agua. La masa del agua, entonces es un volumen de control, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la ecuación para un volumen de control en régimen estacionario? Vamos a decir que esto está en régimen estacionario. Revisen allá su... Bueno, lo voy a colocar aquí para que avancemos, ¿no? En régimen estacionario, la variación de la energía en mi volumen de control en el tiempo es igual a 0, ¿sí? Y sería igual al calor transferido menos el trabajo realizado. En este caso solo tenemos un flujo de entrada y un flujo de salida. Entonces vamos a colocar que hay un flujo que multiplica a una energía de esa masa que está entrando al sistema, menos un flujo que está saliendo y que se está llevando una energía saliendo del sistema. ¿Sí?
En este caso tenemos transferencia de calor. Profe, ¿No es cierto? Se cancela esta transferencia de calor y nos queda que hay una conversión de energía entre... entonces, ¿quién es el que tiene aquí una energía que puede convertirla en otra forma de energía? Es la masa que entra, ¿no? Entonces, esta masa que entra, si la despejamos de la ecuación, masa que entra multiplicada, masa que... Esta masa por la energía que entra va a ser igual a... Esto lo paso para otro lado, a la masa por la energía del fluido a la salida, ¿no? Menos el trabajo, ¿no? ¿El trabajo está entrando o estaría saliendo de este sistema? entrando al sistema, profe. ¿Está entrando? O sea, yo estoy haciendo mover esta rueda con un motor. No, está saliendo. No, no, O no, la qué pena. rueda está, o la rueda está girando por Está el haciendo- efecto del agua. No está saliendo trabajo. Exacto, profe. Entonces estaría saliendo, ¿no? Entonces, si está saliendo, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Entonces, positivo. Aquí reemplazo positivo. Entonces me queda menos W. Lo paso al otro lado de la igualdad y me queda que es igual a el trabajo de la turbina. ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo. La energía con la que entra ese fluido aquí a la entrada, ¿sí? Con la energía con la que entra el agua a la turbina, va a ser igual. Se va a convertir en una energía a la salida de la turbina y un trabajo de rotación de esa turbina. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Yo podría convertir toda esta energía a la entrada en trabajo de rotación? ¿Eso podría ocurrir de manera práctica? Creo que no, ¿no? O sea, una parte No, siempre, profe, ¿Por qué no? ¿Por qué no podría? digamos ahí en el ejemplo, se ve que está cayendo de lo rápido que va el agua, va saliendo de las aspas de... O sea, yo no podría tener un sistema donde yo le suministro masa, ¿sí? Y toda esa masa que yo se la suministro se convierte en trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito que esa masa salga del sistema para que sea, primero, para que sea un sistema estacionario, ¿no? Que son la mayoría de los sistemas de generación de energía, son estacionarios, ¿no? Entonces, al ser estacionario, yo no puedo tener acumulación de masa dentro de mi volumen de control, ¿sí? Entonces, esta masa tiene que salir por algún motivo. Ahora, si sale, sale con una velocidad. Y si tiene velocidad, tiene energía, ¿no? Entonces, yo no podría decir que no hay una energía de salida asociada a una masa. Porque efectivamente, hay un M punto aquí, ¿no? Entonces, ese M punto, recordemos algo. Esta energía, que yo coloco aquí en minúscula, es una mezcla entre ¿entre la qué? Entre la entalpía más la gravedad, la gravitacional, la potencial gravitacional, más la cinética. ¿Sí? Estamos trabajando con agua, ¿no? Entonces, va a haber variaciones significativas de entalpía. Recordemos que entalpía es energía interna más PV. ¿Sí? ¿Estaría cambiando la presión o el volumen específico del agua entre el punto de entrada y el punto de salida? La presión es la No, presión atmosférica, ¿no? Y la densidad, pues va a ser la densidad del fluido aquí en este punto de entrada. Como el agua no está teniendo un cambio de fase, pues el volumen específico no cambia. Entonces este término no cambiaría. Y como la temperatura tampoco cambia, pues tampoco cambiaría su energía interna. Entonces básicamente las variaciones de entalpía en ese sistema no existirían. ¿Sí? Habría una variación pequeña aquí, ¿no? Porque hay una caída o sea, hay dos niveles potenciales, ¿no? Entonces yo tengo acá un nivel con una energía potencial y aquí yo tendría otro nivel con otra energía potencial. ¿Sí? Pero ¿en dónde está la mayor parte de la pérdida de energía? ¿Qué es lo que estaría variando para que yo produzca un trabajo?
La cinética. La cinética, la velocidad de ese fluido, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una variación de la energía cinética y una variación de la energía potencial. En realidad hay ambas, ¿no? Ah, entonces, fijémonos en algo. ¿Qué tendríamos que tener nosotros para que esto se convirtiera todo en trabajo? Que aquí no hubiese nada de salida, ¿sí? Entonces, eso pues, en términos, o sea, nosotros de manera que nuestra experiencia nos dice que eso no puede ocurrir, ¿no? Entonces, fijémonos en algo. Siempre que nosotras querramos producir alguna cantidad de trabajo, hay una energía que nosotros tenemos a disposición, ¿sí? Y que esa energía que tenemos a disposición tiene que tener una especie de residuo que no nos es útil, ¿sí? Que era lo mismo que sucedía en el ciclo de potencia, ¿se acuerdan? Que entraba un vapor con alta energía, ese vapor con alta energía producía el movimiento rotacional de unos álabes, y ese movimiento rotacional de esos álabes producía un trabajo, pero había un máximo de energía que yo podía aprovechar, y el resto de energía salía de la turbina en una condición pobre ¿de qué? De esa sustancia, ¿sí? Entonces, la única, para que yo pudiera tener esa conversión total de energía, entonces aquí tenemos un flujo que entra, movimiento rotacional y un flujo que sale. Eso es lo que ocurre naturalmente, ¿no? Pero para que yo pueda aprovechar toda esa energía y convertirla en trabajo, es como si aquí a la salida no hubiera salida de agua, ¿cierto? Porque no puede salir agua de ese sistema, ¿no? Tiene que solamente entrar energía y convertirse en energía en forma de trabajo. Entonces esto también nos dice algo, que hay un límite en las conversiones de energía en un proceso, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que les acabé de explicar hasta el momento hacen parte de lo que es el análisis de segunda ley en un sistema termodinámico. Entonces, básicamente, vamos a concluir aquí algunas cosas, ¿no? Entonces, todos los procesos que yo les he mostrado acá, que no pueden ocurrir de manera inversa, ¿sí? O que no pueden ocurrir de manera espontánea, todos esos procesos que no ocurren de manera espontánea, entonces, los procesos reversos, ¿sí? O sea, los que hemos invertido en su dirección, ¿sí? Los procesos reversos que se han presentado deben un segundo, muchachos. Entonces, fijémonos, muchachos, los procesos reversos que se han presentado no pueden ocurrir de manera espontánea, y por lo tanto estarían violando la segunda ley de la termodinámica. Extraño, ¿no? Decirles que violan la segunda ley de la termodinámica si todavía no tenemos una definición de ella, ¿no? Pero por lo menos ya saben que estaría violando un principio, ¿no? Entonces nosotros sabemos que no puede ocurrir eso, ¿sí? Pero pues hasta el momento no sabríamos cuál sería la forma para evaluar o verificar que ese proceso no puede ocurrir. Entonces, obviamente, para verificar si un proceso puede ocurrir, nosotros tenemos que plantear lo siguiente. Tendríamos que plantear el análisis
un análisis, un proceso analítico, ¿cierto? De un sistema, de tal manera que yo tenga un dato, ¿no? Que yo tenga un dato que me diga, oiga, claro, esta propiedad dio este valor, entonces como dio este valor, este proceso no puede ocurrir, ¿sí? Si nosotros aplicáramos ese concepto a todos esos procesos reversos que yo les mostré atrás, vamos a llegar a un valor, a un dato, que nos va a decir, oiga, debido a este resultado, se está violando la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? ¿Alguien sabe cuál es esa propiedad que nos puede ayudar a determinar eso? Entonces, aquí aparece una nueva propiedad de la sustancia, ¿sí? Y es una nueva propiedad que me permite hacer la evaluación de segunda ley de un sistema. ¿Alguien sabe cuál es esa propiedad? ¿O alguien ha escuchado esa propiedad? ¿La entropía? La famosa entropía. Hasta ahora estamos solamente haciendo una introducción, ¿no? Todavía no he dicho a qué es la entropía ni nada de eso. Solamente les estoy diciendo que es una propiedad con la cual se hacen las evaluaciones de segunda ley de un proceso, ¿sí? Y la segunda ley de un proceso, como les mostré atrás, tiene que ver con cuál es la dirección de ese proceso, ¿sí? ¿Cuáles son las irreversibilidades de ese proceso? Tiene que ver con cuál es la calidad de la energía en una transformación energética. Tiene que ver con cuál es el límite de transferencia de energía que puede haber en un sistema, ¿sí? Entonces abarca varias cosas, ¿no? No solamente abarca la dirección, sino que también abarca otros conceptos. Entonces, como les mencioné atrás, bueno, entonces, como les digo, no se restringe únicamente a indicar esa dirección, ¿sí? Sino que la segunda ley también nos indica, oiga, en ese proceso de conversión hay un límite, ¿sí? O sea, si yo le suministro calor a un sistema, hay un límite de convertir ese calor en trabajo, ¿sí? No solamente porque yo puedo suministrarle calor a un sistema, la dirección de ese sistema está correcta, ¿no? Pero hay un límite de producción de trabajo, que es lo que ocurría en el ciclo de potencia, ¿no? Va a haber un límite máximo al cual se puede llegar en esa conversión de energía, y eso está dado por la segunda ley de la termodinámica. Entonces, vamos a mirar que tanto la primera ley como la segunda ley tienen diferentes objetivos, ¿sí? Quedan 5 minutos ahí, vayan preparando el Moodle. Entonces, la primera ley de la termodinámica sirve o trata, ¿sí? Trata sobre la cantidad de energía de un sistema, ¿sí? Entonces, nosotros en lo que hemos trabajado ahorita, determinábamos propiedades y decíamos, este sistema tiene tanta energía interna, ¿sí? En estas condiciones. Entonces, y sufre un proceso, listo, sufre un proceso. En ese proceso cambió la cantidad de energía de ese sistema, ¿sí? Y al cambiar la cantidad de energía de ese sistema, quiere decir que ese sistema interactuó con sus alrededores. Entonces, además de tratar sobre la cantidad de energía del sistema, entonces trata sobre la cantidad de energía de un sistema y de las transformaciones de energía de esta, ¿no? O de sus transformaciones de energía, queda mejor. Y de sus transformaciones de energía, ¿sí? Entonces, la primera ley trata sobre la cantidad de energía de un sistema y de sus transformaciones de energía, ¿sí? O sea, de cómo son esas transformaciones de energía del sistema con sus alrededores. Entonces, y de sus transformaciones de energía con sus alrededores. ¿Sí? Y aquí, la segunda ley de la termodinámica va a tratar sobre algo diferente, ¿sí? Va a tratar sobre la dirección, o sea, trata la dirección de un proceso, ¿sí? Ya vimos que dependiendo del análisis de segunda ley, nosotros sabemos si un proceso puede ocurrir en una dirección o no. De la calidad de la energía, ¿no?
Entonces, de si una energía es de mayor calidad o es de mejor calidad que otra, de la calidad de la energía. ¿Cómo? De las irreversibilidades. De un sistema. Y de los límites de conversión de energía. Entonces, un sistema está completamente definido cuando tiene la aplicación de la primera ley de la termodinámica y la aplicación de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, no solamente nos basta aplicar la primera ley, sino que es necesario aplicar también la segunda ley. Entonces, vamos a dejar ahí, muchachos. En la próxima clase definimos otros conceptos. Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido en la próxima clase. Les pido disculpas por haber empezado tarde hoy. Y vayan preparando, vayan abriendo ahí la plataforma. Si ¿hay alguna duda sobre la clase de hoy? No, señor, todo muy claro. Entonces, ya en la próxima clase vamos a empezar a hacer un proceso más cuantitativo, más de cálculo y eso. Y voy a tratar de avanzar un poco más rápido en la próxima clase. Vayan abriendo el Moodle. No sé si ya tienen acceso. Me pueden confirmar cuando ya puedan entrar al quiz. Entonces, el quiz consiste en 6 preguntas teóricas de verdadero y falso. Y la nota del quiz les va a aparecer cuando terminen de resolverlo, cuando se acabe el tiempo, ¿no? Son 15 minutos. Van a tener hasta las 3:45 y les voy a pedir que por favor me confirmen si está funcionando la plataforma. Sí, profe. Listo. Entonces, resuelvan el quiz. Voy a estar acá por si hay alguna duda. Si tienen alguna duda, me la escriben por el chat aquí directamente. O sea, a través del chat privado. Si tienen alguna duda durante el quiz. Y estaré aquí. Voy a desactivar el micrófono. Voy a parar de grabar la clase. Ya pues, la clase se acabó como tal. Y bueno, entonces resuélvanlo y estaré aquí, ¿no? Profe, es el de unidad 3 y 4, ¿sí? Unidad 3 y 4, sí.